Bueno, vamos a mirar juntas la pauta del parcial. Voy a poner compartir pantalla, así podemos repasar cuáles son las consignas y el texto sobre el cual vamos a trabajar en esta segunda parte de la materia, ¿sí? Entonces, vamos a compartir acá y a compartir pantalla. Ah, no, esta no es. Perdón, voy por acá, voy de vuelta. Eh, Acá estamos. Bueno, entonces, vamos a, en primer lugar, no vamos a trabajar con el mismo texto que trabajamos el primer examen, pero sí vamos a trabajar una modalidad similar. Tenemos un texto que nosotros tomamos como ejemplo para trabajarlo a partir de los conceptos y las prácticas de lectura y escritura que venimos trabajando a lo largo de la materia, sobre todo en esta segunda, poniendo más énfasis en la segunda instancia. No quiere decir que todo lo que vimos en la primera instancia va a quedar afuera, no. Vamos a seguir pensando en el modo en el que nosotros tenemos que escribir cuando hacemos una escritura académica, en el modo que tenemos que leer cuando hacemos una lectura académica. Todo ese saber que ya fuimos incorporando a lo largo de las clases, pónganlo en juego también en la resolución de este parcial, ¿sí? Entonces, a diferencia del texto anterior, en el que una de las consignas era pensar cuáles las condiciones de producción de este texto y en qué campo ese texto se inserta, en este texto ya sabemos que la producción es una producción propia de las ciencias sociales, del Centro de Investigaciones Gino Germani, que es el centro de investigación más antiguo que tiene la Universidad Nacional de Buenos Aires dentro de las ciencias sociales, y nosotros vamos a trabajar con un fragmento que se llama Migraciones Tradicionales y las Migraciones Recientes, Percepciones Diferenciales. El autor es Néstor Cohen, ¿sí? Vamos a trabajar con un texto producido desde las ciencias sociales con una problemática tradicional de ciertas disciplinas de las ciencias sociales. Por ejemplo, las migraciones ha sido un tema y un objeto de estudio propio de la antropología. Pero también percepciones diferenciales estudia la sociología, la comunicación, ¿no? En ese marco viene la producción del texto. Ahora, ¿cómo adentramos en la realización del parcial? Tenemos dos opciones. Pueden empezar por leer el texto y buscar al final las consignas, o pueden leer primero las consignas para tener más o menos en mente qué ir trabajando el texto y después leerlo específicamente. Otra cosa que les quería decir, si cuando ustedes se pongan a resolver el examen, van a ver que el examen está en formato Word y que ustedes se pueden apropiar de ese texto si les parece que sirve subrayar una idea a color, si les parece que sirve poner un comentario, si les parece que sirve agregar un comentario a ustedes con letra de otro color. Si a ustedes les parece que la apropiación de la lectura que ustedes hagan ayuda a, en principio a ustedes a la realización del parcial, y después a mí a poder identificar cómo se vinculan con un texto, pueden dejar todas las marcas textuales que quieran, no hay problema, eso al contrario, si a ustedes las ayuda, buenísimo y háganlo con total tranquilidad, ¿sí? Sobre el final, ¿no? Van a producir las respuestas que van a salir de esa lectura que están haciendo específica, orientada por las preguntas, pero también, como les decía, de todas las habilidades que ya fueron incorporando a lo largo de la materia. Bueno, entonces, más o menos ya sabemos con qué texto nos vamos a encontrar, con qué temática. Es un texto producido en Argentina, en la UBA, tenemos ya algunas coordenadas, ¿sí? Para que ustedes vayan leyendo. Entonces nos vamos a ir a pensar las consignas que, como les decía, están más orientadas a trabajar los ejes de la última unidad que vimos después del primer parcial, pero que no nos debemos olvidar de las habilidades que ya fuimos incorporando. Entonces, no sé si lo pudieron ver,
lo subí ayer, pero la realización de la actividad la tenemos vigente desde hoy a las 12 hasta el domingo a las 4 de la tarde, el mismo periodo de tiempo que usamos para el primer parcial. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con identificar y analizar las distintas voces, intertextos, que coexisten en el texto y explicar en cada caso cuál es la finalidad de la inclusión. Nosotros estuvimos trabajando en esta segunda parte, estuvimos trabajando una cuestión vinculada a el manejo de fuentes, ¿sí? Y la incorporación de diferentes fuentes, entre otras cosas, para aportarle distintas voces al texto, ¿sí? De hecho, en los trabajos prácticos y también en el cuadernillo que estuvimos viendo, había actividades orientadas a identificar de dónde proviene esa voz, ¿sí? Y cuál es la función que dentro del texto el autor le da a la introducción de esa voz, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con la relación entre las fuentes de un texto y las distintas voces, ¿sí? Que hacen, que se encuentran adentro de la trama textual y que por eso reconocemos como intertextualidad, ¿sí? Esa es como la primer pregunta. Y vamos a, ¿cuál es el material para usar en esta respuesta? Acuérdense cuando habíamos repasado cómo trabajar el primer parcial. ¿Qué voy a hacer para trabajar el primer parcial? Contenidos de las clases y los materiales que vimos en clase. El cuadernillo, ¿sí? En este caso, nos orienta a la resolución de esta tarea. Y ahí estamos entre la clase número, me parece que esto está más abordado en la clase número 10. Segunda pregunta, ¿sí? Seguimos analizando el mismo texto. Construir el esquema de Profe, ¿puedo hacer contenidos. una pregunta? ¿Sí? Cuando hablas de inclusión y de la finalidad, hay que especificar, eh, digamos, qué es más o menos la idea de lo que aporta esa voz, o te referís a otra cosa, no sabría Bueno, cómo decirlo. vos fíjate, cuando en primer lugar vuelvan a leer del cuadernillo para qué se utiliza la intertextualidad, ¿sí? Porque es probable que esa intertextualidad esté sumando nuevas ideas, o no está sumando nuevas ideas. Puede ser que la incluimos para, eh, para reforzar ideas propias del autor, ¿sí? O puede ser que lo que estamos incluyendo no son citas bibliográficas. Entonces, ¿se entiende? Depende de cada material, y en esto, acuérdense también lo que, lo que yo les decía a la hora de producir el primer parcial. Siempre el ejercicio que ustedes construyan es un ejercicio argumentativo, ¿sí? Entonces, lo más importante es poder decir, ¿quién fue la que me hizo la preguntita? Que no, como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver el nombre. Jessica. Ah, Jessica. Entonces, lo más importante de eso es, si vos considerás que esa cita, ¿no? Le da intertextualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque está la presencia de otro texto dentro de nuestro texto, ¿sí? Y si vos considerás que es para ampliar una idea, señalás eso y ponés cuál es la idea que está ampliando, ¿sí? Siempre pensá que lo que vos reconozcas dentro del texto, la mejor manera es definirlo en términos más conceptuales, revisando los conceptos que estuvimos viendo, pero también buscando indicios en el texto, ¿sí? ¿Por qué te parece que está Ah, sumando una perfecto. idea? ¿O por qué te parece que esa idea no suma, sino que el autor la pone para, había una de estas citas en el ejercicio anterior, que las autoras la ponían para, no para sumar, sino para generar discusión, ¿sí? Entonces, Ah, muy bien. ¿sí? Entonces,
tanto para esta pregunta como para las que siguen, lo primero es repasar, ¿no? Leemos del cuadernillo, volvemos a repasar de qué nos habla conceptualmente esta actividad. Fíjense que hay varios de ustedes que en la primera en el primer parcial, en la primera evaluación, por un lado, el que tenía mucha precisión conceptual, yo la resalté, y el que le faltaba precisión conceptual, le dije que debía como reforzar la precisión conceptual, el uso de las palabras que venimos trabajando, de los términos. Entonces, a la hora de, lo mismo para la pregunta que sigue, a la hora de contestar, vamos al cuadernillo y miramos, bueno, ¿qué era lo que nos orientaba en relación a esto? ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la intertextualidad? ¿Cuáles son esas voces? ¿De dónde pueden provenir? Y empiezo a señalar y a esbozar mi posible respuesta, reconociéndolo teóricamente y en el plano práctico en el texto que estoy leyendo. ¿Está bien así, Jessy? Sí, sí, porque ¿Sí? yo lo que no entendía era si tenía que especificar, por ejemplo, en el caso de las ideas, cuáles eran las ideas que sumaba. Esa era más que Exacto, nada la sí, pregunta. sí, O si sea, te bien sirve a vos completo tendría que exacto, cuanto más completo mejor, porque ayuda a dar cuenta de la apropiación que ustedes están haciendo de la lectura del texto, ¿sí? ser. Perfecto, gracias, profe, entendido. No, al contrario. En la segunda pregunta, lo mismo que orientábamos a Jessie, ¿no? Dice, construir el esquema de contenidos del texto, incluyendo ideas principales y secundarias. Este material, esta pregunta encuentra en el material, en el texto vinculado a resumen que estuvimos trabajando en la clase número 11. ¿Sí? Entonces, van a ver que en ese material ayuda a identificar en un texto ideas principales e ideas secundarias. Entonces, vamos a reconocer primero qué es una idea principal. Y de esta idea principal, ¿cómo se desprenden ideas secundarias? ¿Sí? Lo mismo les repito, si les sirve marcar el texto anterior y trabajar sobre ese texto, marcarlo, subrayarlo, poner idea principal, para después armar esta respuesta, buenísimo. Entonces, vuelvo a leer el texto, miro el material que tengo de apoyo para trabajar, que es el material teórico que venimos viendo, y voy extrayendo lo que ustedes consideran que son ideas principales e ideas secundarias dentro del texto. ¿Sí? No les puse un límite, no les puse marcar 3 ideas principales y 3 ideas secundarias. Ustedes, leyendo, se van a dar cuenta de cuáles son las ideas más recurrentes y cuántas es importante volcar. ¿Sí? Esa es como la segunda preguntita. Después tenemos enunciar las estrategias necesarias para producir un resumen y construir el resumen del texto analizado. Hay una parte en el examen, no, en el trabajo en el documento de la clase número 11, que explica, ¿no? Cuando nosotros hacemos un resumen de un texto, cuando el autor hace un resumen de presentación de su texto, tiene 4 estrategias que tiene que tener en cuenta a la hora de producir ese resumen. Entonces, la primera parte de la pregunta apunta a eso, a revisar cuáles son esas estrategias, ¿sí? Las ponemos, las identificamos, las estrategias tienen que ver con esto, esto y esto, y la segunda parte de la pregunta es hacer ese resumen. Que yo fuese el autor de este texto, ¿cómo hago el resumen? A partir de poner en juego esas estrategias que marcan la posibilidad de hacer un resumen. ¿Sí? Y la última pregunta es una pregunta que escapa un poco a la trama textual del texto, que tiene más que ver con una habilidad que empezamos a trabajar, que la vimos en los foros, que la estuvimos trabajando incluso más al comienzo de la cursada, pero que ahora le vamos a dar la vuelta a la luz de estos ejercicios de intertextualidad. Y la pregunta es hacer una búsqueda, no sería una pregunta, sería una consigna, ¿no? Hacer una búsqueda bibliográfica online en la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. Ustedes ya la han revisado, ya la han visto, han buscado textos, han mirado los paratextos ahí, conocen ese sitio, y seleccionar al menos 3 obras que permitan ampliar la investigación presentada
que permitan ampliar este artículo presentado, ¿no? Entonces, y explicar cuáles fueron los criterios de la búsqueda de ustedes, ¿sí? Y justificar por qué seleccionan esas 3 obras. ¿En qué les parece que siempre acá analizando los paratextos? No vamos a leer 3 libros enteros para resolver el parcial. Siempre con esto que venimos trabajando. Un paratexto me permite generar una hipótesis de lectura, y entonces ahí puedo pensar algún texto para sumar a la investigación del autor, que le aportaría intertextualidad, que sería una fuente nueva, y ahí justificamos, ¿sí? Entonces, en esta última pregunta viene como a cerrar algunas ideas que estuvimos trabajando. Pero ahora las vamos a poner a la luz de la producción de la intertextualidad y el manejo de fuentes, que fue más lo que trabajamos en esta segunda parte. Estas son todas las preguntas del examen. Después les puse, igual que en lo anterior, cuáles son los criterios que vamos a usar para la evaluación, que es una evaluación cualitativa, que vamos a mirar cómo se apropian de los conceptos teóricos, que vamos a mirar cómo los ponen en juego, vamos a mirar las habilidades para ustedes de una lectura interpretativa, tanto de consignas como del texto analizado. Y también observar habilidades en la escritura académica, ¿sí? Que ustedes van a incorporar. Bueno, después acá dice la modalidad de entrega y dice también la fecha, el tiempo de producción. A ver, vamos ahora. ¿Cómo el parcial? Ya hicimos casi todos los trabajos prácticos. Sí, sí. En el último punto, en el 4, sí. ¿Dónde buscamos la editorial Unki? ¿Se acuerdan que una vez nosotros lo trabajamos en una materia? Sí. Es más, en esta clase estaba el link específico. Ok, el mismo, sería el mismo link. El mismo. Es como la biblioteca, no es la biblioteca, perdón, es la editorial de la UNQ, entonces ahí buscan, cada libro va a decir el título, el autor, el tema, y miran los paratextos y dicen, ¿qué podría servirle al autor? Si yo fuese autor de este texto, ¿qué podría sumar? Invento. Pero, por ejemplo, que encuentran un texto que habla sobre migraciones y género, que es una temática que el autor no la está abordando específicamente, pero que puede servir una arista, que puede servir una mirada feminista sobre las migraciones. Estoy intentando, no sé ni siquiera si lo hay. O, por el contrario, podemos sumar algún texto que nos ayude a definir la palabra representaciones. Entonces no me voy a buscar. Pero entramos por ese link. ¿Entiende? Sí, por ese mismo que trabajamos, ¿sí? Entran por la editorial de la UNQ. Es como... Yo realmente no me acordaba cómo no, está bien que me lo pregunten, viene de ahí. No me acuerdo, miren, si no me equivoco, lo trabajamos en la clase 4 o 3. 3 o 4. 4 me iría yo, pero bueno, hay que repasarlo. Y el trabajo ustedes lo volcaron en un foro, que nos íbamos leyendo, ¿se acuerdan? ¿Más o menos se acuerdan? Bueno, ese espacio y ese trabajo similar puesto al servicio de ahora repensar esto de la intertextualidad. Perfecto. ¿Sí? Bueno, y en términos generales va la consigna, ¿o no? ¿Sí? ¿Se encuentran muy perdidos? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, sí. De parte mía, les voy subiendo las correcciones en estos días, de los últimos trabajitos, para que se queden tranquilos de que toda esa parte ya está saldada. ¿Sí? Yo quedé con mucha incertidumbre con el 11, porque un punto no lo hice porque no lo pude... Bueno, yo tampoco, no lo pude resolver. La forma que tenía de interpretarlo realmente me daba como que tampoco era así y lo dejé sin hacer. Bueno, yo miro qué pasó y eso les oriento. Yo había hecho la pregunta en el foro, que era el punto de incluir. Sí, cómo incluir el resumen en una entrada enciclopédica, era creo concretamente la pregunta. Pero no lo vimos eso nosotros. Pero estaba en la... pero estaba como tarea. Estaba como tarea. No lo vimos, no lo vimos.
no lo incluyan eso porque no lo vimos como contenido. Menos mal, profe. Nosotros vimos intertextualidad, vimos resumen, ¿sí? Pero no trabajamos específicamente. Si se corta, nos volvemos a conectar. Si quieren un ratito más, sí, si quieren un ratito más, sí, si no, esa pregunta de la enciclopedia no la voy a considerar porque no lo trabajamos específicamente. Realmente